Hoy comenzaremos con leyendas de otros estados de la República. Esto no quiere decir que ya terminamos con Oaxaca. Aún tengo varios videos en preparación, pero el día de hoy comenzaremos a hablar de sus leyendas de la Ciudad de México. Espero que les disfruten, se suscriban y lo compartan. Comenzamos. El Hospital Psiquiátrico de San Rafael en la Ciudad de México fue fundado en los años 40 por los religiosos de San Juan de Dios, cuyo objetivo era atender personas con problemas mentales. Lamentablemente, sus métodos para determinar si alguien estaba enfermo o no eran los correctos, pues bastaba con que un familiar acusara a otro de loco para que estos, sin previa investigación, lo encerrasen en contra de su voluntad y les dieran terapia de electroshock, siempre bajo el símbolo de la cruz. Se decía que en el manicomio se podían arreglar personas rotas, por lo que las personas mandaban sin titubear a sus familiares, cuyo comportamiento no era el adecuado para ellos, independiente si fuera problema mental o no. Uno de los casos más sonados fue el de Mario, un joven que al cumplir 18 años se quería salir de su casa para independizarse. Al no estar de acuerdo su madre, ella llamó al manicomio y les explicó lo que pasaba. Así que una noche, mientras él dormía, 5 enfermeros entraron por la fuerza a su cuarto. Lo sedaron, y al despertar Mario se encontraba atrapado en un manicomio. Por 18 días estuvo sujeto a tratos inhumanos, pues le daban intensas sesiones de electroshock hasta el punto que ya no se acordaba de quién era, y sus emociones habían sido apagadas. Mario cuenta que si él o los demás pacientes no cooperaban en sus terapias, los amenazaban de encerrarlos para siempre o practicarles una lobotomía. Se cuenta que otro de los métodos poco ortodoxos de los religiosos eran los exorcismos, pues pensaban que la locura de algunos de sus pacientes era porque habían sido poseídos por el demonio. No solo eran humanos los que causaban el sufrimiento de muchos de los pacientes, sino que también habían fuerzas sobrenaturales que los atormentaban, pues se dice que una sombra deambulaba por los pasillos de la clínica, entraba a los cuartos de los enfermos y se sentaba junto a ellos en la cama. Una de las aterradoras historias que marcaron con sangre el hospital psiquiátrico fue cuando una madre y su hijo fueron a visitar a uno de sus familiares, cuando de pronto otro de los pacientes degolló al niño, para después llevar su cadáver ensangrentado hasta la capilla. En el 2009 fue cerrada la clínica y después demolida para ser un centro comercial, pero no sin antes de que se realizara una película basada en el sufrimiento y energía oscura que había dentro de sus paredes. El filme Archivo 253 fue filmado en el abandonado manicomio. Sus actores y el equipo detrás de cámaras aseguran que en el lugar sucedía actividad paranormal, pues las cosas se movían autónomamente de su lugar, además de que se aparecía un monje con siniestras intenciones. Esta es la historia del Hospital Psiquiátrico de San Rafael. Muchas personas dicen que solo es una leyenda más. Muchos afirman haber trabajado en él o haber tenido familiares ahí, y que realmente todo era muy normal. Pero hay quienes dicen que sí, todo era normal, pero en el pabellón de enfrente. Sin embargo, en el pabellón trasero era donde las cosas extrañas ocurrían. Víctor Pedrosa dice: yo vivo muy cerca, solo a 5 minutos de lo que fue esa clínica psiquiátrica, y fue muy sonado el maltrato que hubo en esta institución por parte de los médicos y la gente que los cuidaba. La verdad, hay mucho que descubrir de esta institución, pero las autoridades prefirieron cerrar el expediente en el Ministerio Público. José Vargas tiene un testimonio que fue más allá de los fenómenos paranormales, pero eso no le quita lo escalofriante y triste. Tengo una prima de segundo grado
que cuando estaba terminando sus estudios de enfermería, tuvo un problema y no tenía dónde hacer su servicio. Al final le dieron a escoger, irse ahí o a otra clínica hasta Pachuca. Al final no le quedó más que aceptar irse a San Rafael. En aquel tiempo no era tan famosa la leyenda. Ella dijo que donde primero llegó era el pabellón de enfrente. Era como la fachada del lugar. Hacía que era todo normal. Había doctores y pacientes y todo transcurría con normalidad. Pero luego algunos de sus compañeros le advirtieron que por ningún motivo entrara a los pabellones ni al sótano. Según supo, cuando un paciente ingresaba y su familia le pagaba el tratamiento, todo era normal. Y de hecho era una buena clínica. Sin embargo, si no podían pagarlo, o de plano solo iban a deshacerse ahí de su familiar, entonces se lo llevaban. Lo llevaban a los pabellones traseros, y ahí eran internados y torturados, o tratados con métodos experimentales, terapias de choque, drogas, electroshock, etc. Los pacientes que daban problemas los torturaban en el sótano. Ahí decían que los metían a las cisternas de agua de la clínica y los dejaban a oscuras, y que no era raro que los pacientes se ahogaran. Como se dijo antes, este lugar se convirtió en un centro comercial. Sin embargo, cuentan que las energías aún permanecen ahí. Ruidos, voces, risas, sombras y presencias son solo algunas de las cosas que muchas personas han experimentado al visitar este lugar. Incluso trabajadores del mismo dicen que el acceso al sótano 3 está prohibido después de las 9 de la noche, debido a que ahí han ocurrido muchos accidentes. Cierto o no, lo único que podemos decir es que fue un lugar donde mucha gente sufrió, y que no suena descabellado que esas energías se hayan quedado atrapadas ahí por el resto de la eternidad. Una isla solitaria en Xochimilco, Ciudad de México, es el escenario siniestro de un cuento de terror, ya que en la isla abundan más de 1000 muñecas colgadas en los árboles. La historia dice que Julián Santana, la única persona que ha habitado la isla, encontró el cadáver de una niña ahogada, y desde entonces, el espíritu de la niña hizo de la isla su hogar. Todas las noches, su alma en pena atormentaba a Julián con sus lamentos, y Julián, aterrorizado, decidió hacer un santuario de muñecas para calmar el alma de la niña y ahuyentar a los malos espíritus. Muchos años después, cuando Julián ya había llegado a la vejez, le comentó a su sobrino que una sirena se lo quería llevar. Poco más tarde, Julián enfrentó a la muerte y apareció ahogado en el mismo lugar que la niña. La peculiar y tenebrosa isla se ha convertido en un destino turístico. Muchos de los turistas aseguran haber sido testigos de ver a las antiguas y retorcidas muñecas cobrar vida. Las han oído reír, llorar e incluso moverse. Dice la leyenda que un visitante tuvo el atrevimiento de ofender a una de las muñecas. Misteriosamente, poco después el muchacho falleció. En la isla hay una advertencia que dice: «Ay de aquel que venga a Xochimilco y no visite la chinampa de don Julián, el señor de las muñecas, ya que seguramente el espanto lo espantará». ¿Qué te parecieron estas leyendas? ¿Las conocías? O tal vez conoces una versión diferente. Si es así, déjala en los comentarios. Esta fue la primera parte de las leyendas de la Ciudad de México. Si conoces alguna leyenda y quieres que hable de ella en próximos videos, no olvides dejarme el nombre de la leyenda, de qué estado es, y yo con gusto la investigaré. Con el tiempo, todos los estados estarán aquí. Sin más que agregar, te agradezco por ver, por dejar tu like y tu comentario, además de compartir con tus amigos, y te deseo buenas noches.